de imaginarse lo que no ve. O sea, mirar y tener en la cabeza armado algo que no existe. Y ese sería el ejercicio de toda la vida, no solamente de ahora, sino que de aquí en más, si realmente quieren ser arquitectos, en el día de mañana van a tener que imaginarse algo que no ven, porque los proyectos que van a hacer y las construcciones que van a hacer no van a existir todavía mientras está en sus mentes. Y mientras el cliente le dice quiero esto, esto y esto, ustedes tienen que armar en su cabeza lo que no existe. Entonces ese ejercicio es lo que suele costar, por eso suele costar hacer el corte, porque suele costar imaginarse algo que uno no ve, pero en realidad lo ve, simplemente que lo que tiene que hacer es unir como un rompecabezas, que es lo que pasa en el tema de las fachadas. Tengo los datos y lo que tengo que hacer es unir. Bueno, ¿qué sería la fachada? En nuestro caso, el corte es, vamos por el comienzo. La planta era un plano imaginario horizontal que corta, ya sea el proyecto o la construcción de lo que vamos a hacer el plano, y sacamos lo que pasa arriba y miramos qué es lo que sucede. Cortan la abertura, cortan los pilares, las paredes, y vemos de proyección todo lo que no cortamos. Eso sería la planta. ¿Qué es el corte? Atravesar un plano pero vertical sobre el proyecto y mirar de un lado o de otro lado, siempre apuntando hacia donde quiero mirar en la planta. Es importante que en la planta figure por dónde está pasando el corte y hacia dónde voy a mirar, porque no es lo mismo de que yo pase aquí un corte en vertical, mire hacia acá o mire hacia acá, no es lo mismo. Si yo miro hacia acá voy a ver todas esas ventanas, pero si miro hacia acá voy a ver estas puertas de madera y algunas ventanas, no es lo mismo. Entonces por eso siempre es importante marcar el sentido del corte. Bueno, y después está lo que es la fachada que vamos a dar. A diferencia del corte, la fachada también es un plano vertical, pero no está cortando el proyecto, sino está cortando la calle o el terreno del vecino, para que yo pueda mirar todo, pero hacia afuera. O sea, ya no veo lo que pasa por dentro, sino veo hacia afuera. ¿Eso qué significa? Que si estoy cortando en la calle, lo más cercano a mí, ¿cuál es? Juan, diga fuerte, no tenga vergüenza. No importa si se equivocan o no vamos a reír. O si nos reímos, aquí después nos reímos y después ya termina. Diga fuerte. ¿Qué es lo más cercano a mí? ¿Qué es lo primero que debería de ver? Si vamos a irnos, ¿cuál está más cerca del observador? La vereda, claro. Entonces ese es un elemento del cual casi todos se olvidan. ¿Qué es lo primero que veo? Casi todos se olvidan de hacer el espesor de la vereda, o sea, la altura de la vereda. Sí o sí tiene que haber. Pero eso en casos de que yo estoy haciendo un corte mirando desde la calle. Porque si hago un corte, digo corte, pero en realidad es fachada porque no corto el edificio o la construcción del proyecto. Si hago mirando desde el vecino, no tengo vereda. Entonces, directamente, el trazo más oscuro, por hablar de corte, trazo más oscuro sería el terreno. Y a partir de ahí tendría que ver lo que es el proyecto. Y obviamente que si ustedes al hacer el corte del proyecto analizaron las alturas, eso se va a ver reflejado en la fachada. En el corte se analizan las alturas y en la fachada se transcribe. De igual manera uno puede hacer fachadas sin corte también, si es que lo plantea como corte y después borra lo que realmente no ve y ya queda lo que sí está por fuera. Porque así como plantean el corte, la altura de asiento de tirantes, después el tirante, el tejuelón y la teja, no todo eso se suele ver en fachada. Pero sí, si voy a comenzar a hacer fachada nomás, ¿qué es lo que va a pasar en los TPs? Van a hacer fachada nomás. Entonces se plantea primeramente como un corte para sacar la silueta y después se termina como una fachada, porque el corte nos da las alturas. Muy bien. Eso es lo que estuve mencionando.
el alzado o la fachada es un corte imaginario, pero desde afuera del proyecto. Y a partir de ahí se proyecta todo lo que es el techo, lo que son las aberturas que son externas, lo que es el piso, si hay piso por fuera, si hay losa, si hay chimenea, todo eso se proyecta en ese plano imaginario. ¿Sí? ¿Qué nos proporciona la fachada? Obviamente que nos proporciona, aparte de lo que nos proporciona el corte, también nos proporciona ciertas cosas. Por ejemplo, las alturas también ya nos proporciona el corte, que es lo que podemos sacar directamente de ahí, o como dije, plantearlo primeramente como un corte. Los niveles, si es que de repente en la fachada tengo una escalinata, obviamente eso también me va a reflejar. Los tipos de abertura, en el caso de las fachadas, yo ya tengo que definir las aberturas. En el caso de los cortes también. Si yo estoy cortando y veo una ventana, si yo corto acá y miro aquí esto, yo tengo que definir esos paños que se ven de la ventana. O sea, tengo que definir. Así también en las fachadas tengo que definir las aberturas según cómo se van a abrir, de qué tipo de abertura es, y el material. Si es de vidrio, si es de madera, ya también la expresión. Las formas y siluetas, porque eso se va a ver desde afuera, así como se ve en un corte también se ve en la fachada, porque estamos hablando del mismo proyecto. Materiales, también, como dije, vamos a definir el tipo de materiales que vamos a usar en la fachada, si tiene ladrillo visto, si tiene revestimiento de piedra o tiene muro de piedra exclusivamente. Los verdes, aquí sí ya vamos a manejar los verdes del corte, se puede obviar, pero es bueno que se ponga, pero no es tan urgente, a no ser que en el proyecto sea algo indispensable y sea algo parte del proyecto que sí o sí tenés que poner, pero habitualmente no es tan urgente. Pero en las fachadas sí, porque la fachada eso es lo que le va a mostrar al cliente, y ahí va a ver el arbolito y eso hace también inclusive que la fachada sea más linda. Proporción con el ser humano, en este caso ya vamos a poner también monos, y los monos vamos a poner en diversas posiciones y en lugares lógicos, porque de repente pone el mono que está encima del talud y después el césped no se pisa, ¿verdad? Y el mono está encima del talud. O sea, poner en lugares lógicos, donde hay piso, donde puede transitar, en la vereda. Y otra cosa también que le vamos a colocar en las fachadas, pero no todavía hoy, son las sombras, que vamos a tener una clase rapidísima de sombra que también le vamos a agregar a las fachadas después. Bueno, esto es un poquito cómo se nombran las fachadas. Hay muchas formas de nombrar. Una de las formas es por la orientación, es decir, esta es la fachada norte porque da hacia el norte, la fachada sur porque da hacia el sur. Y si el proyecto tiene una característica en donde resalta cuál es el acceso principal, entonces le vamos a decir, bueno, esta es fachada frontal, esta es fachada lateral derecha, lateral izquierda. Y en otros casos en donde no existe manera de nombrar, porque ni no hay nortes, porque es un proyecto así de sus trabajos de aquí, no hay norte, es un análisis nomás. Tampoco hay frontal, porque ninguna son importantes, tan importantes en comparación a otras. Entonces también lo que se puede hacer es en la planta se nombran con un nombre específico las fachadas. A, B, C, D. Entonces, cuando se hace la fachada, es fachada A, así como el corte. Nosotros los cortes nombramos con letras. Corte A, corte B. Entonces las fachadas también se pueden nombrar de esa manera. Fachada A, fachada B, de esa forma. Bueno, ahora cómo dibujar. Así como les dije, si ustedes ya hicieron el corte, ya saben hacer el corte, es sencillo la fachada. Siempre tienen que tener en cuenta que esa altura va a ser la misma. Ustedes lo que tienen que grabarse en la cabeza que cuando hacen ya sea corte o fachada, están trabajando sobre el mismo proyecto.
no es porque yo le miré hacia acá, esta es la altura, y porque cuando le miré hacia acá, la altura varió. O sea, no puede suceder eso en la vida real, ¿verdad? No es que porque yo me di la vuelta por el edificio rápido se movió de lugar, ¿verdad? Y en altura. No puede suceder eso, es lógico. Entonces, siempre tengo que fijarme en la planta, y si ya tengo el corte perfecto, tengo que fijarme en esos datos porque no puede variar. Primeramente, analizo los elementos. Por ejemplo, analizo el techo, analizo las alturas, analizo qué tipo de aberturas voy a ver, y de ahí el análisis de las alturas, ya si tengo un corte ya van a salir de ahí. Esto, por ejemplo, esta es la parte que voy a ver, donde dice parte frontal es lo que voy a ver. Quiere decir que si lo que está atrás no me interesa, lo que veo al costado tampoco, ni del otro costado no me interesa en este sentido. Así también como el corte, yo tengo un sentido, ese sentido tengo que respetar. Este es el sentido, por eso voy a dibujar ahí, porque miro así. ¿Entienden? Cuando yo tengo una plantita así y hago este sentido, ¿eso qué significa? Que la base de ese corte tiene que estar y subir hacia ahí. Yo puedo hacer acá mi corte, pero subir hacia ahí. O puedo hacer acá mi corte, pero subir hacia ahí. ¿Entienden? Lo que no pueden hacer es poner la línea de tierra así y hacer el corte así, en este caso. Porque suele suceder. O sea, tienen que fijarse cómo mira el corte. O si yo hago esto así, quiere decir que tengo que poner la línea de tierra y subir así. Puedo dibujar acá también la línea de tierra y subir así. ¿Se entiende? Así también el corte, la fachada. Voy a hacer esa fachada mirando así, entonces mi línea de tierra tiene que estar debajo, subiendo en ese sentido. Y así como analizo el techo pues es lo más fácil, ¿verdad? El techo es lo más difícil. Ahí es donde muchos se quedan porque ahí es lo que te está definiendo las alturas. Entonces el techo es más difícil y siempre comenzamos por el más difícil, después entonces lo más fácil sale más rápido. Entonces analicemos el techo. En este caso tengo esa forma y vuelvo a repetir, no importa la forma que yo lo esté mirando. Si el techo es triangular, en fachada también voy a ver triangular. No es porque en planta sea triangular, en fachada voy a ver un hexágono. ¿Verdad que no? No puede suceder eso. Sí, las proporciones van a variar, porque mirando en planta el triángulo va a ser diferente mirando en fachada, pero seguirá siendo un triángulo. Entonces, mirando en ese aspecto, ese techo que estoy viendo, en la fachada tiene que tener la misma forma, pero va a tener otras proporciones en altura, ¿verdad? Analizo, por ejemplo, si seguimos, ahí voy a llevar A y B. ¿En dónde está A y B? En planta y en corte. A y B en planta está en la cumbrera, y así también en el corte está en la cumbrera. Tiene que corresponderse. Por lo tanto, cuando vaya a dibujar A y B en la fachada, ¿qué es lo que voy a hacer? Si seguís, bajo y traslado y tengo A y B en la fachada, ¿verdad? Estoy correspondiendo. Lo mismo, seguimos, C y D está en el alero. ¿En dónde está el alero en ese corte? ¿Dónde está? Está aquí, en el espesorcito de ese techo, en el punto más bajo, no sé si van a ver, pero el techo cae así, ¿verdad? El alero es este punto más bajo, por lo tanto es esto y esto, ¿verdad? Ese sería el alero, llevando la altura. Si seguimos, llevamos la altura del alero y tenemos ahí con el espesorcito y todo C y D.
¿Y qué dice mi planta? Mi planta dice que lo que era allá arriba la recta, ¿sí seguís? Lo que era la recta A se une con D, perdón, y B se une con C. En la planta, eso yo veo en la planta que es mi dato, por lo tanto ese mismo dato tiene que pasar a lo que es la fachada. Y veo así. ¿Verdad que no cambió la forma? La forma es el mismo, solamente que se achicó un poco más en altura porque es la manera en que yo lo voy a ver de frente. Pero lo mismo, si yo hubiese hecho una fachada lateral y veo el triángulo, también en fachada voy a ver un triángulo en el techo. A no ser que el techo que estoy dibujando no caiga. No caiga así enfrente. Si este es el techo, es un rectángulo cayendo enfrente, pero si ves así de costado, ahí no voy a ver, alguien me tiene que ayudar, ahí no voy a ver la falda del techo, sino que voy a ver el espesor nomás. Entonces, en ese caso sí cambiaría. Bueno, ahí ya tengo el techo, que era lo más difícil. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ir bajando los muros. En este caso, ahí bajan ya los muros, pero en este caso de la fachada voy a bajar el espesor del muro porque no veo. Ese espesor del muro está hacia adentro. Si yo miro afuera, yo no veo cuánto de muro es. No sé si es de 15, no sé si es de 20, no sé si es de 30. No veo. Yo veo el final de la casa. Entonces esa línea nomás tengo que bajar, el final de hasta donde voy a ver. Aquí, ahí hay una partecita en donde sí bajo el espesor, porque obviamente ese espesor está saliendo hacia mí y sí voy a ver ese espesor. Pero en el caso que lo veo, no baje, no hace falta. ¿Qué me falta ahora? Llevar las alturas que corresponden a las paredes. Seguimos. Y en este caso llevo también la altura del terreno y la altura del piso interno. ¿Por qué del piso interno? A ver si alguien ya manejó su espacial. ¿Por qué le parece que llevo también el piso de adentro si no vemos supuestamente? Así habíamos dicho que el espesor de adentro de la pared no vemos, pero en el piso, ¿por qué llevo? ¿Saben qué yo escucho? Así nomás yo no escucho lo que dicen, o sea, no puedo interpretar. Yo más aún tengo un problema al oído, entonces peormente me hacen que hablan ahí entre ustedes, nomás se responden lo que yo pregunté, medio que difícil la situación. Llevo el espesor del piso, porque fíjense que adentro tengo como un holcito de piso, entonces voy a ver ese espesor en esa parte. Por eso, si seguimos, fíjense ahí, aquí voy a ver el espesor del piso, porque veo ahí ese pisito enfrente, pero aquí ya no, el piso está hacia adentro, ya no veo ahí, ya no me permite ver la pared. Después, ¿qué más voy a llevar? ¿Qué? La vereda, sí, ahí está, muy bien la vereda, ahí está, sí, esa es la vereda. Vamos a ponerle 20 centímetros como un escalón más. La vereda, en este caso sí es una fachada en donde sí estoy cortando en la calle, en el sentido de corte digo porque es una fachada mirando hacia afuera. Sí voy a poner la vereda. Después, ¿qué más? Las aberturas, muy bien. Las aberturas yo puedo ir bajando, ir haciendo las alturas directamente desde el piso terminado, desde ahí. O también puedo referenciarme al corte si es que ya tengo las aberturas ahí. Entonces, bajo, llevo en este caso de lo que correspondió al corte, si es que me estoy basando en ese corte, y hago las aberturas. ¿Qué más voy a ver por ahí? Las expresiones de materiales, las expresiones de abertura, monos, verdes, y aparte que ese proyecto, ahí estaba más terminado, está la teja tapa. La teja tapa sí voy a ver siempre la expresión
porque como siempre digo, la teja tapa lo que hace es cubrir el techo en las uniones. Por lo tanto, esa siempre voy a ver en fachada, siempre va a resaltar, porque es una teja independiente a la teja de que cubre el techo. Entonces, en este caso tengo ese limatón y tengo el otro limatón, que es lo que estoy viendo aquí en teja tapa, independiente, es independiente. Tengo que colocarle eso también. Después. Bueno, este es otro ejemplo. Fíjense, o puedo bajar los muros primero si es que voy a hacer directamente la fachada sin el corte. Entonces voy a hacer así como el procedimiento del corte. Voy a bajar los muros, voy a poner las alturas mínimas de acuerdo a lo que estoy haciendo e ir construyendo el siguiente, ir construyendo el techo. En este caso está apoyándose a un corte. Fíjense, baja lo que son las alturas de cumbrera, alturas de alero, y uno ahí va a ir interpretando lo que está dibujando. O sea, no es tampoco que sale solo así directamente bajo y llevo y sale, sino que tengo que interpretar cómo voy a ver. En este caso puedo ver de que el techo que está saliendo hacia enfrente es un techo a dos aguas. Ese techo yo no puedo ver su falda, sino que veo el espesor nomás. El espesor de un lado, el espesor del otro lado, y voy a ver hacia dos aguas. Pero allá en el fondo sí estoy viendo techo en cuanto a lo que es su falda. Sí voy a ver y tengo que interpretar esta cumbrera en este sentido. Ve que allá mismo coincide con la cumbrera que va en el otro sentido, coincide en el mismo punto, está así. ¿Qué significa eso? De que esto está en la misma altura que esto. Eso significa, cuando coinciden, significa, pero si no coinciden es porque tienen alturas diferentes. Por lo tanto, eso se refleja en la fachada. Está coincidiendo la altura más alta con la cumbrera del techo que va allá atrás, que también veo, porque sí me permite ver la forma en que está dispuesta. Así como dijeron ya también, después de hacer toda la forma de la fachada, le tengo que ir agregando las expresiones, tanto de jerarquía de líneas, que está primero, que está en siguiente plano, que está después. Ya con tonalidades de grosores, ya lo que está más cerca, un grosor más fuerte, y lo que se va alejando se va afinando. Y así también las expresiones, los verdes, monos, 3 por lo menos. Las expresiones de tejas, hacemos la separación 10, 20, 10, 20, esa es la separación que usamos. Las expresiones de ladrillo visto, hacemos simplemente horizontal, como teniendo una proporción adecuada a lo que estamos dibujando, no pueden ser demasiado separadas, o sea, es casi cerquísima, porque si lo miran aquí en la cantina van a ver desde lejos son varias líneas horizontales. No dibujamos las verticales por el tema de escalar, vamos a ver dos estrellitas y podemos dibujar las verticales por el tema de escalar. Entonces solamente las horizontales. ¿Qué más? Las expresiones de piedra, expresiones de aberturas, los verdes. Importante, cuando tengo un verde o un árbol enfrente de la fachada, no es que yo voy a hacerme ¿cómo es que se puede hacer? Del vivo o de la viva, no me salió ese techo en esa partecita, no se le dibujé un árbol y tapé todo, no, eso no. Cuando voy a dibujar los árboles y los árboles están enfrente del proyecto, los árboles se dibujan transparentes, o sea, se dibuja el perfil del árbol y se sigue viendo el proyecto. La idea es mostrar el proyecto, no el árbol. El árbol es un complemento, por lo tanto, ni de monos ni de verdes. Los monos sí, de repente así se pueden ir tapando, pero que son tan chiquititos, pero no es la idea. Pero los verdes sí suelen tener follajes, pero no deben de tapar el proyecto. Se hacen transparentes. Después. Muy bien. La primera imagen, la que está más arriba, ahí pueden ver mejor
como es la teja tapa independiente, tiene 10 centímetros, eso ya lo saben por corte, y el ángulo final es de 90 grados, o sea, es independiente. Si yo la teja lo miro así, el ángulo es 90, y si lo inclino, sigue siendo 90. O sea, no es porque yo incliné mi techo para poner la teja tapa, cambio de ángulo, sigue siendo 90 su terminación. Eso es lo que se ve allá, ángulo de 90. Y después muestra ahí la canaleta. Eso, o traído así, o 25 o 30, se puede colocar. De repente, pues la canaleta le da más espesor al techo, entonces se suele ver mayor espesor también. ¿Y qué más? Este es el otro ejemplo de la otra fachada. Fíjense que el techo se ve triangular, simplemente que al llevar la cumbrera es solamente para un punto, y al llevar el alero sí es para el espesor del techo, y ahí se convierte la fachada triangular. Después, ahí está el triángulo. Seguimos. Es algunas expresiones, pero este de abajo no vamos a llegar hasta ese punto. Fíjense que abajo luego dice escala 1:20. Nosotros que estamos dibujando en escala 1:50, los ladrillos vamos a hacerlo en horizontal nomás, no vamos a dibujar los verticales. Las expresiones del detalle de la ventana, quizás le podamos hacer las persianas, pero no tanta expresión, no tan relleno como tiene tantas líneas de borde, por ejemplo. Vamos a hacer el borde de 5 centímetros de marco, quizás un cuadrito, 2 cuadritos dentro de eso para marcar que tiene 2 paños. Y si es que es persiana, le hacemos un poquito las líneas horizontales también, pero no tan sobrecargado como esta. Muy bien. ¿Se entendió cómo hacer la fachada? ¿Alguna duda? No, ninguna. Buen día a todos. Vamos a continuar un poco con lo que la profe estaba diciendo. Primeramente, tenemos estos detalles, ¿verdad? Fíjense cómo la profe hace rato estaba mostrando el ejemplo con el tablero de dibujo, ¿verdad? Fíjense cómo se ve el techo cuando estamos viendo de manera lateral, ¿verdad? Que es lo que está encerrado en círculo, y tenemos el detalle en la parte de arriba, se ve el espesor de lo que es el tirante, y en este caso en conjunto lo que es el tejuelón con la teja. Por encima vemos que tiene la teja tapa como semicírculo en la parte de la cumbrera cuando estamos viendo bien de frente, y cuando estamos viendo en forma lateral como proyección vemos paralelo a lo que es el espesor del techo. Y fíjense que es por encima del espesor del techo también. Están los 15 de tirante, 15 de tejuelón y teja, y por encima de los 10 centímetros de teja tapa, para que tengan en cuenta siempre, por favor. Del otro lado vemos que tenemos la vista de lo que es el alero sin canaleta, ¿verdad? De modo frontal, y si se fijan bien tiene la misma expresión de lo que hacemos en los cortes cuando estamos cortando el techo en forma perpendicular a la caída, ¿verdad? Vemos los tirantes, el tejuelón y también la teja. Fíjense también que cuando tenemos techos planos que forman parte de la fachada, estos no están tocando el alero. Fíjense, tenemos 240 desde el nivel del piso terminado como asiento de la losa, y teniendo en cuenta esas consideraciones, ¿verdad? No coincide con el asiento del tirante y por ende tampoco coincide con los aleros de la vivienda. Hay una diferencia entre el alero y el techo plano. Acá vemos más detalles, ¿verdad? Lo que tenemos que ir dibujando. Fíjense bien en cada uno de estos elementos, que son elementos constructivos que hacen parte del techo. La estructura del techo, sin esto no estaría funcionando nuestro techo. Tenemos la viga cumbrera, que es nuestra estructura principal. Tenemos las vigas falsas o contravigas que estarían sosteniendo los aleros, ¿verdad? En los casos en donde no tenemos apoyo especialmente. Sobre ellos, en este caso, están los tirantes. Fíjense, ahí siempre recordamos las medidas de ellos.
Por encima de los tirantes tenemos, como les dije, en el caso de la fachada, teja más tecolón en conjunto con un espesor de 15 centímetros. Y la teja tapa, como ya les dije antes, va por encima de ese espesor total. Fíjense cómo se ve de frente la teja tapa, forma de círculo, semicírculo, como es una teja cortada, tiene esa forma. Y cuando estamos viendo de forma lateral, tiene la forma longitudinal, ¿verdad? Paralela al techo. Acá tenemos el caso en donde vamos a estar dibujando el alero con canaleta. No entramos en muchos detalles de lo que son las expresiones de las canaletas por la escala en que estamos trabajando, la escala 1:50. Fíjense que también acá mostramos lo que es la diferenciación de planos. En este caso el alero, que es lo que está más cerca de nosotros, en un trazo más oscuro, y la proyección de la teja tapa está más atrás con un trazo claro, como están leyendo ahí. Esta planta nos sirve para ir identificando cuáles serían los planos que vamos a ir dibujando en nuestra fachada. Fíjense que lo que está en verde corresponde al primer plano de la vivienda en sí, ¿verdad? Que es el elemento que va a estar lo más cercano a nuestro observador. Luego tenemos el segundo plano, corresponde al alero que está en la galería del acceso. El tercer plano corresponde a la pared que ya va, donde va, mejor dicho, la puerta de acceso. El cuarto plano sería la cumbrera y por último, como tenemos allá al fondo, la chimenea. Eso mismo que estábamos viendo anteriormente se tiene que ver en la fachada. Acá tenemos ya la fachada terminada con la jerarquía de trazos. Y eso mismo que vimos anteriormente tiene que reflejarse con la expresión de líneas. Fíjense que el elemento donde se puede ver la figura humana femenina, ¿verdad? Está remarcado, ¿verdad? Se diferencia que está mucho más por delante de lo que está en la cumbrera o la chimenea, ¿verdad? Fíjense también que tiene la expresión de los materiales, como estaba hablando la profe Tere. Tenemos las vistas de ladrillo, ¿verdad? Líneas horizontales, expresión de vidrio en líneas de 45 grados. Tenemos los marcos de las aberturas. En este caso tenemos el picaporte de bien de la puerta también, ¿verdad? Que son elementos que podemos ir dibujando a esta escala. La expresión de la chimenea, árboles y verdes. ¿Y qué hay que tener en cuenta la expresión de fachada? Mira, estábamos repitiendo mucho, ¿verdad? Materiales, de qué material van a ir siendo cada uno de los elementos. Fíjense que en este ejemplo tenemos justamente expresión de lo que es el material, tanto dibujado como descrito, ¿verdad? Por ejemplo, dice arriba techo de cerámico de tejas españolas. Tenemos las líneas que representan a las tejas españolas. Tenemos una baranda de hierro, se está dibujando como una baranda de hierro. Tenemos la pared revocada y tenemos el revestimiento de piedra, ¿verdad? Siempre expresándose de acuerdo a lo que nosotros queremos demostrar que es el material. También se le incluye lo que es verdes, ¿verdad? Allá vemos un árbol en el fondo. Fíjense en este ejemplo cómo tenemos dibujado el árbol por delante de la casa, pero en ningún momento este árbol está dificultando la lectura de lo que es nuestro proyecto. Es prácticamente para darle un sentido de escala que está apareciendo este árbol y no en sí para mostrar el árbol tal cual. Después también tenemos que tener en cuenta la diferenciación de planos. Acá se puede apreciar mucho mejor, ¿verdad?, que en el caso anterior, cuáles son los elementos que están en primer plano, segundo, tercero, etc. Después tenemos el diseño de aberturas. Fíjense, ¿verdad?, que en los tres casos que tenemos acá aparecen los diseños de las aberturas, de la forma que tiene cada una, cómo se van a abrir prácticamente, si son de 2 hojas, de una, si son de vidrio, si es maciza la puerta, si tienen detalles de honduras, etc. Los monos, como ya dijimos, hacen referencia a la escala humana, por eso es importante ubicar los monos en diferentes posiciones, ¿verdad?, en diferentes situaciones.
Acá tenemos un ejemplo de cómo se ve una fachada sin expresiones y una fachada ya con sus expresiones. Fíjense que es la misma, es el mismo proyecto. Y una vez que se le van agregando los materiales, ¿verdad? Tejas, piedras, manía, se le da otro sentido. Y mientras más detalles le agregamos, mejor es la lectura del mismo. Se hace la definición de aberturas, de pasar a ser solamente unos cuadros, que tiene diseño, ya sabemos que tiene vidrio, ya sabemos que tiene un contramarco, ¿verdad? Un bastidor de madera, mejor dicho, ¿verdad? Para los paños de vidrio. Están los verdes, la expresión de talud, fíjense que eso es importante tener en cuenta siempre. Los árboles, arbustos, y según la variedad que vayan queriendo representar. La escala humana en 3 figuras, por lo menos, como ya estábamos diciendo, en situaciones diferentes. Y diferenciar los planos. Bueno, a partir de acá tenemos ejemplos, ¿verdad?, de trabajos. Miren bien, por sobre todo, ¿verdad?, los materiales, o sea, la expresión de los materiales, cómo van haciendo. Los árboles, los taludes, las personas. Acá tenemos otro ejemplo donde hay muchos más detalles de las terminaciones, de las expresiones de los materiales. Se nota muy bien cuáles son los planos que están en primer plano, valga la redundancia, cuáles son los que van más atrás. También lo que varía son las técnicas de terminación. Esto, por ejemplo, también es una expresión en tinta, rapidógrafo, como ven allá arriba, pero siempre se tienen en cuenta los mismos criterios. Es por eso que nosotros decimos que es importante saber dibujar antes de usar cualquier otra herramienta de dibujo. Tenemos otro ejemplo. Acá tenemos un dibujo, o sea, un par de dibujos que está hecho en AutoCAD. Fíjense que por más que haya sido una herramienta digital, se aplican los mismos conceptos siempre. Expresiones materiales, verdes, monos, diferenciación de planos. Acá tenemos un ejemplo ya con acuarelas, siempre teniendo en cuenta los mismos criterios. Acá, por ejemplo, se le está dando realce a lo que es material cerámico, dándole el color naranja, ¿verdad? Lo que es verde, el color verde, y así sucesivamente. Es lo mismo aplicando otra técnica. Tenemos más ejemplos de acuarela. Fíjense que en estos ejemplos están apareciendo también las sombras, ¿verdad?, de los elementos, de los juegos de volúmenes que tienen las fachadas, que vamos a ir viendo en la siguiente clase, a ver cómo hacerlo. Expresión humana, figuras humanas. Fíjense las proporciones que tienen, ¿verdad? La forma en que es la silueta del cuerpo humano en relación a la cabeza, ¿verdad?, de la persona que estemos dibujando, ¿verdad? En este caso tenemos 7 módulos que corresponden a una cabeza cada módulo para formar el cuerpo humano. Y con esto es lo que tienen que ir trabajando, ¿verdad?, y modulando para hacer las figuras humanas según la situación que desean dibujar, ¿verdad? Ahí tenemos el esquema básico y al lado tenemos ya una figura humana ya sin todas las líneas auxiliares. Y tenemos ejemplos de varias situaciones de figuras humanas, caminando, mujeres, varones, sentados, en grupos, incluso hay un niño, si ven ahí, ¿verdad?, de frente, de costado. Va a depender de lo que ustedes quieren representar en su dibujo. Tenemos más ejemplos y con diferentes técnicas de terminación también de figuras humanas en este caso. Acá incluso incluye elementos como el automóvil, basura y los carteles. Expresiones de árboles, al igual que la figura humana, las expresiones va a depender prácticamente de cada uno, de qué tipo de árbol queremos dibujar y de cómo queremos ir dibujando. Fíjense también en la proporción que hay entre un tipo de árbol y otro tipo de árbol. Allá arriba, por ejemplo, en el medio tenemos uno que es prácticamente semicircular
en un grupo de árboles donde la mayoría es vertical, ¿verdad? Abajo hay árboles que son más irregulares que otros y otros que forman más un grupo de masa verde, ¿verdad? Ya por estar en grupo que un árbol individual nomás, ¿verdad? También vemos ahí que van desde lo que son plantas pequeñas, arbustos y, como les dije, los grupos de árboles, ¿verdad? Algo más boscoso. Más ejemplos de cómo representar los árboles dependiendo de la especie que estamos dibujando. No es lo mismo dibujar, por ejemplo, un árbol de lapacho que un árbol de mango o un cocotero, ¿verdad? Y por último tenemos una observación, ¿verdad? En primer lugar, ¿verdad? Quiero que atiendan bien esto, ¿verdad? Para todos. Que las medidas y las dimensiones de los materiales constructivos que nosotros utilizamos son referenciales. ¿Por qué eso? Porque nosotros trabajamos en escala 1:50. ¿Y eso qué significa? Que nosotros no podemos dibujar elementos constructivos que sean menor a lo que nos permite medir ese escalímetro. Fíjense que en la escala 1:50, cuando revisan cuando miden esos escalímetros, van a ver que las medidas van de 5 en 5. 5 centímetros, 10, 15, 20, medio metro, 1 metro, etc. Entonces, elementos que miden menos de 5 centímetros no vamos a poder dibujar. Por eso, por ejemplo, sabiendo que el espesor del piso no es de 5 centímetros en la vida real, ¿verdad? Ya con el pegamento y demás llega a los 3,5 centímetros más o menos, nosotros dibujamos igual de 5 centímetros. Por eso también hay casos en los que no se recomienda dibujar los picaportes de las puertas, por ejemplo, o los tiradores de los equipamientos fijos, ¿verdad? Porque son elementos que son mucho más finos de lo que nosotros podemos dibujar en esta escala de trabajo. Para eso hay otras escalas, ¿verdad?, que sí te permiten dibujar detalles. También es importante que para poder resolver los ejercicios ustedes se nutran de lo que ya van aprendiendo en otras cátedras, en otras materias, tecnología principalmente, porque tenemos que saber lo que queremos construir, cómo vamos a construir para poder dibujar. Y obviamente nosotros tenemos que poder representar eso para que nuestros contratistas puedan llevar a cabo esa construcción. Y por último, ¿verdad?, que es algo súper importante, la autogestión, la investigación, la observación y la práctica del dibujo es prácticamente una obligación, una responsabilidad de ustedes, ¿verdad? Que prácticamente los profesores, ¿verdad?, no tenemos todo el conocimiento, ¿verdad?, que ustedes necesitan, ¿verdad? Muchas veces, además de las clases, van a tener que moverse por sí mismos, ¿verdad? Ir mirando detalles constructivos, ir viendo incluso imágenes en internet, ir a la biblioteca, consultar libros, etc. Pero la idea es que puedan ser, como dice ahí, autosuficientes, digamos, tipo puedan resolver también ustedes solos los problemas que le van a ir apareciendo a partir de ahora en adelante. Y como dato extra, ¿verdad?, un recordatorio de cuáles son nuestras fuentes de consulta, por si quieran mirar más información al respecto. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran agregar los profes. ¿Cómo estamos? Natalia, ¿me pueden prender las luces? Bueno, hoy tuvimos la clase explicativa de fachada. Con esto se cierra lo que es representación